Bueno, ya le saludamos al doctor Ricardo Iramay, él es pediatra, le agradecemos su predisposición para hacer esto que es tan importante, que tiene que ver con la prevención. Y vamos a hablar acerca de esta preocupación de las autoridades sanitarias con relación a rebrotes posibles de sarampión y de difteria. Doctor, bienvenido a Vive la Vida XL y cuéntenos cómo están las cosas aquí en nuestro país y en la región y por qué es tan importante que volvamos a este plan de vacunación. Encantado de estar en el programa de todos ustedes. Bueno, realmente la preocupación sanitaria es bastante válida porque es lamentable que una enfermedad que ya lo hemos creído y lo hemos asumido los pediatras que estaba extinguida, está reemergiendo otra vez. Y tenemos que tener en cuenta de que esta es una enfermedad, el sarampión, por un lado, es una enfermedad que puede ser demasiado grave. Para que la gente entienda en qué consiste, brevemente voy a hacer una síntesis, en qué consiste el sarampión. Es una enfermedad virósica generada por el virus del sarampión que ataca fundamentalmente las vías respiratorias y puede iniciarse como una simple gripe. Después vienen las manifestaciones cutáneas, es decir, la piel se ve afectada. Y sobre todo, ¿cuál puede ser la complicación y el problema del sarampión? Que sencillamente, como ataca las vías respiratorias inferiores, puede generar lo que se llama la neumonía sarampionosa. Y esto va acompañada de una infección bacteriana que a veces puede ser mortal, puede ser muy grave y lleva a una insuficiencia respiratoria. Imagínense que nosotros estamos teniendo sarampión en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Panamá, en Brasil. En Brasil están habiendo varios casos, por eso ahí es donde vienen las las preocupaciones del Ministerio de Salud, los cuales son válidas. Lo que acá sucedió es que el covicentrismo nos alejó de otras preocupaciones. Claro. Todos nos centramos en el COVID-19. Entonces, ese covicentrismo generó este tipo de problemas de falta de vacunación. Por eso es importante que con respecto al sarampión, los padres vayan con su pediatra que les va a orientar para que lógicamente vean el estado de vacunación. Es muy importante eso. Doctor. ¿Cuándo es la vacunación? Sí, perdón. Disculpe, con respecto a esta probabilidad que es ya casi segura de que volvamos a las clases presenciales el año que viene, ¿cómo esto podría incidir con este nuevo brote que se podría dar de sarampión en la salud de los chicos? ¿Vamos a estar más vulnerables? ¿Qué podemos hacer? Bueno, me parece que la pregunta es muy importante la que estás haciendo, porque justamente ahí puede haber un rebrote y una explosión muy generalizada de aquellos pacientes que no tienen la vacunación. Por eso es importante que este sea el periodo en que los padres le lleven a vacunarse a sus hijos con respecto al sarampión. Y también el otro problema es la difteria. La difteria puede ser una enfermedad mortal que ataca las vías respiratorias superiores con placas gruesas que pueden obstruir aquí la laringe y las estructuras de las vías aéreas. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál puede ser la complicación principal? Que sencillamente el niño o la niña puede dejar de respirar porque esto todo se hincha, se inflama esta parte, estas estructuras de las vías aéreas superiores. Entonces, abruptamente, los chicos pueden dejar de respirar. ¿Cómo empiezan los primeros síntomas de la difteria? Que hay una pequeña dificultad para tragar, dicen los niños. Mamá, papá, o sea, cuando trago me duele. Y lo peor del caso es de que solamente el 50% de los niños pueden tener fiebre. Entonces, ahí pasan los días, la enfermedad va avanzando, la toxina va avanzando dentro del organismo, entonces ahí se pueden generar complicaciones. Y otra de las complicaciones no es solamente respiratoria de la difteria, sino también cardíaca. Puede haber lo que se llama la miocarditis, inflamación del tejido miocardio, entonces falla el funcionamiento del corazón.
Por eso, este es el momento muy importante en que los niños, en que los padres deben acudir con su pediatra para ver la libreta de vacunación y vacunarse en forma urgente, porque las vacunas pueden prevenir la enfermedad. Eso es muy importante. Bien, doctor, para continuar con esto y ya con un nivel macro, la OPS dice que durante la cuarentena hubo un descenso del 10% del esquema de vacunación. Y en cuanto a esto, ¿qué podría representar esto para la salud de los niños y cómo se podría contrarrestar esta situación? Bueno, 10% o yo diría un poco más inclusive, ¿no? Un poco más. Porque realmente por el encierro, por la cuarentena, etcétera, etcétera, los padres se han olvidado completamente de los esquemas de vacunación. Entonces esto puede afectar la salud de los niños, lógicamente está afectando en las áreas que hemos citado, como la área respiratoria, la área cardíaca, el área cutánea, es decir, la piel también. En algunos casos hemos visto que la difteria o sea, la toxina de la difteria también puede ir al cerebro, generando parálisis, convulsiones, por ejemplo. Entonces, por eso he aquí la importancia de tomar conciencia de que estas vacunas, que están hace muchos años en nuestro país, deben ser aplicadas en este momento para evitar la enfermedad, porque evita en un porcentaje muy alto. Muy alto. O sea, realmente es una de las vacunas que tiene mucha efectividad y eso es lo que tenemos que aprovechar justamente hoy en día. Doctor, ¿a qué edad hay que aplicarse? Y si uno perdió el esquema o justo no sabe, el médico tampoco, hay algún problema de registro, ¿qué pasa si se les vuelve a aplicar tanto la de sarampión como la de difteria? Por ejemplo, en el caso del sarampión se aplican los 1 año. Excepcionalmente se puede aplicar antes en caso de epidemia, pero lo regular es a los 1 año, entre los 12 y 15 meses, luego a la edad preescolar, entre los 4 y 6 años, y a la edad adolescente. En el caso de la difteria, deben tener 3 dosis antes de completar el año de edad, es decir, a los 2, 4 y 6 meses. Luego, un refuerzo entre los 15 y 18 meses, posteriormente entre los 4 y 6 años, y un último refuerzo a la edad de adolescente, entre los 11 y 12 años. Por supuesto de que varios padres con este problema del COVID-19 habrán perdido algunas dosis. Entonces es ahí donde tienen que acudir con su pediatra, con la libreta de vacunación, y ahí se replantea desde qué dosis se va a reiniciar el esquema de vacunación. Pero lo más importante saber es que todo es reversible. Absolutamente puede ser reversible para retomar el esquema de vacunación. Si se perdió alguna dosis, eso se puede revertir. Doctor, bajo todas estas observaciones que nos estás dando, y por último, ya también para dejar por sentado, hay mucha gente que está como que no cree en las vacunas y dice que hasta inclusive puede perjudicar a un niño o niña. ¿Qué le recomienda a esas personas que básicamente desmeritan las vacunas y todo lo que genera la ciencia médica? Bueno, es muy lamentable este tipo de situaciones realmente, porque se están generando movimientos antivacunas, los negacionistas, los movimientos antivacunas, como se llama, incluso en Estados Unidos. Imagínense en Estados Unidos, en Nueva York, hay un pico de sarampión. En California hay otro pico de sarampión. En Europa también, tanto en Francia, España y Alemania, se ha generado un grupo antivacuna. El gran mensaje que tenemos que darle a estos padres es que sencillamente le están exponiendo a sus hijos a la enfermedad y por lo tanto a la probable muerte. Así de sencillo. Pero acá no hay vuelta que dar. Sí. Se le está exponiendo a una enfermedad que puede ser evitada con una vacuna. Y si los chicos salen vivos de estas enfermedades, pueden quedar con secuelas irreversibles, muy importantes. Sí. Entonces, ahí está la opción
la opción que hay que darle a estos padres. O la vida de sus hijos o no la vida de sus hijos. O la salud de sus hijos o las complicaciones de la salud de sus hijos. Así mismo. Son Gracias, opciones doctor. bien claras. Sí. Gracias, doctor. Y ahora con esto de la pandemia y todos estamos tan expectantes de la vacuna contra el coronavirus, hay como una revalorización de las vacunas, así que esta corriente esperemos que vaya perdiendo fuerza, la corriente que rechaza las vacunas que son tan pero tan importantes y han ayudado tanto a la humanidad. Vive la vida.